Somos el equipo 7 conformado por Ana Conrado, Julio Medina, Regina Molina y Ricardo Tzul y Orlando Smith, su servidor. El movimiento que hoy en día se conoce como la Revolución Mexicana nació gracias al periodo en el que el general Porfirio Díaz ocupó el poder. Esto provocó el descontento de muchos y sobre todo de Francisco y Madero, que junto a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pedro Pascal, Pascual Orozco y Venustiano Carranza promulgaron el Plan de San Luis Potosí. Es así que Francisco Madero logra llegar a la presidencia de la República. No duró mucho debido a que su jefe de seguridad en ese entonces, Victoriano Huerta, lo asesinó durante la Decena Trágica. El gobierno de Victoriano Huerta es recordado y caracterizado por ser un gobierno similar al de Porfirio Díaz, donde se ejercía una dictadura más que un gobierno. Entonces, no duró mucho. Madero al morir logró dejar como un reemplazo, se podría decir, a Pedro Lascurain. Es conocido por ser el presidente con el periodo más corto de todo México y de toda la historia de México, así como en su mandato Victoriano Huerta, que solo duró 17 meses, fue derrocado al poco tiempo por parte de las tres facciones, la constitucionalista, la villista y la zapatista. Estas tres facciones entraron en una especie de acuerdo, la famosa Convención de Aguascalientes, y quedó Eulalio Gutiérrez como el presidente interino de la República. ¿Qué sucedió? Esto suscitó al enojo de Venustiano Carranza. Entonces él desconoció al presidente por completo, y de desconocer al presidente su siguiente paso fue construir la base en Veracruz y librar una especie de guerrilla por el poder, desconociendo el poder que le habían otorgado a Eulalio Gutiérrez. Entonces, también es importante destacar que en esta época de la Revolución Mexicana se promulgó oficialmente la Constitución de 1917 o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que fue la primera a nivel mundial en reconocer todos los aspectos sociales y de los derechos de las personas, y que se tengan que respetar. Aparte de que cada palabra y en cada artículo señala cómo debe ser México y cómo es. Entonces, la Revolución Mexicana ha tenido grandes aportaciones a nuestro país. La primera, que dice la reforma agraria, significa que existe la participación activa de los indígenas, que tienen derecho a opinar, a decir lo que ellos piensan sin ser juzgados. Y después tenemos el mestizaje y nacionalismo, que significa que la cultura indígena llegó a ser como una bandera nacional. Y por último, pero no menos importante, está la soberanía sobre las riquezas nacionales, que fueron distribuidas equitativamente en la población sin tener algún tipo de discriminación o hacer menos a la gente. Las aportaciones en el contexto social, a los avances en la educación y la salud. En el aspecto de la salud es que el analfabetismo existía mucho en esta época, representando el 82% de la población, que significa que son personas que no tienen conocimiento al leer y al escribir. Después, actualmente se le permite a 34 millones de niños y jóvenes que tengan estos tipos de conocimientos y estudiar en cualquier tipo de nivel de educación. Después, en el aspecto de la salud, está la esperanza de vida que significativamente se elevó, ya que en la época de 1910 la esperanza de vida era de 30 años, y actualmente es de 76 años. Igual es importante destacar que la mortandad infantil a principios del siglo XX ahora ya disminuyó gracias a un nuevo sistema de salud. Y por último, pero no menos importante, es como al principio había dicho, que la Constitución de 1917 es... Continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre el capitalismo, que es un sistema económico que se llevó en México, el cual tiene vertientes tanto políticas como sociales. En este caso, hablando en tiempo pasado, los indígenas, que eran mayormente los trabajadores, estaban en manos de una clase social propietaria que se le llamaba de alta clase. Los indígenas estaban desprovistos de cualquier pertenencia, lo que los obligaba, para poder sobrevivir, a vender lo único que poseían,
que pues era su fuerza de trabajo, que ésta la daban para poder recibir a cambio un salario. Además que el capitalismo buscaba tener lugares o sitios en donde se puedan generar ganancias monetarias con la producción de algún material o en la fabricación de un producto, pero siempre de origen privado. Un ejemplo de ello se vio en el estado de Yucatán, cuando las haciendas estuvieron en su máximo esplendor. Este era el único lugar donde se podía obtener un trabajo y un recurso monetario. Dice que principalmente la titularidad de los recursos productivos de estas tierras eran de carácter privado, es decir, deben pertenecer solamente a las personas y no a una organización como lo es el Estado o gobiernos, y por tanto, este solo se entera de las ganancias del producto monetario que se va generando. Bueno, primero empecemos hablando sobre el concepto de socialismo. El socialismo es un método de organización económica y social en el cual se tiene el control de diferentes medios de producción, ya sea, no sé, como en la ganadería, agricultura y todo esto, para que así haya una sociedad más equitativa. En el socialismo tiene que haber una igualdad de condiciones entre los miembros del Estado o comunidad. Por decir un ejemplo, entre los campesinos todos tienen que tener la misma cantidad de ganados, ya que así todos tendrían la misma cantidad de ganancias y así no habría gente que esté en la pobreza o que haya gente que esté ganando demasiado dinero, siendo rico. Ahora sí, sabiendo más de este concepto, hablemos sobre Salvador Alvarado y el socialismo en Yucatán. Salvador Alvarado llegó al puesto de gobernador de Yucatán en el año de 1915 y estableció una reforma social la cual sirvió como base al socialismo en el estado de Yucatán. Reforma la cual igual sirvió como base para las leyes de la Constitución del año 1917. De estas leyes destacan las conocidas como las 5 hermanas, las cuales son la ley agraria, la ley de catastro, la ley fiscal, la ley del trabajo y la ley del municipio libre. Estas leyes se establecieron a favor de los campesinos del estado de Yucatán, otorgándoles la devolución de sus terrenos, igualdad de derechos, protección y libertad. Esto significó un gran cambio en el estilo de vida de los campesinos del estado de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto fue un político, periodista, caudillo de revolución y gobernador de Yucatán en el periodo de 1922 a 1924. Nacido el 8 de noviembre de 1874 en la ciudad de Motul, ubicada en Yucatán. Fue el segundo hijo de 14 del matrimonio formado por Adela Puerto y Justino Carrillo. Tuvo su educación en la escuela oficial de su ciudad y desde niño aprendió la lengua maya. Tiempo después se casó y se divorció de la señorita Isabel Palma. Desde chiquito, su principal motivación fue defender los derechos del pueblo indígena, misma motivación que lo acompañó hasta la muerte y que lo llevó a tener el apodo de el apóstol de la raza de bronce. Bueno, él recibe esta nominación en 1922 por su mismo partido, es decir, el Partido Socialista del Sureste, y elecciones de las que él sale victorioso, ¿no? Entonces él toma posesión el 1 de febrero de 1922 y su primer discurso lo da en lengua maya, el mismo discurso donde él promete cumplir y hacer cumplir la Constitución federal y local. Bueno, durante su gestión, que tiene una duración de 20 meses, él declara de interés público la industria nequera, reduce la producción de la misma, organiza la Comisión de Exportadores de Yucatán, entre otras cosas. Como sus aportaciones políticas, tenemos que otorgó todos los derechos políticos a la mujer para votar y ser votada. También establece la revocación de los funcionarios de elección popular cuando el mismo pueblo hiciera una solicitud. Como aportes sociales, tenemos que promulgó la previsión social, promulgó leyes de previsión social, del trabajo, del divorcio, entre otras cosas. También crea ligas feministas, combatió el alcoholismo y el fanatismo religioso, estableció servicios médicos y jurídicos de forma gratuita y fundó la Universidad Nacional del Sureste el 25 de febrero de 1922, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán,
Su fallecimiento se da con la rebelión de la Huerta en 1923, ya que se ve obligado a huir hacia el extranjero. Pero bueno, el caso es que surge un inconveniente en la embarcación en la que él se iba a ir para poder pues escapar de esto y se logra su captura. Entonces, el 21 de diciembre de 1923 lo trasladan a la penitenciaría Juárez de Mérida y poco después, el 3 de enero de 1924, es fusilado en la madrugada. Y bueno, Felipe Carrillo Puerto fue un excelente gobernador para el poco tiempo en el que estuvo en Yucatán. Y eso es todo. Gracias por su atención.